¿no? O sea, ánodo de sacrificio. Ánodo de sacrificio también se llama. Perfecto, esa es la definición. Claro, puede ser que trabaje con la corrosión o con alguna otra agresión. Entonces la perra empieza a funcionar como catalizadora de las pasiones de este matrimonio. Pero al mismo tiempo, el abogado recorre su profesión y la ciudad entablando relación con una serie de personajes bastante estrambóticos, que el abogado se dedica a auditar tarjetas de crédito. Es como un trabajo bastante menor, ¿no? Sí. Porque vos sos abogado y te dedicas a justicia. Ahora sí. Que es el mármol de la abogacía. Ahora sí. El abogado me robó un flash. Es buen tipo, es un tipo íntegro, es el narrador y protagonista, pero no se dedica al mármol de las leyes como Jorge, o sea que no es Jorge, no tiene nada que ver con Jorge. Y empieza a conocer una serie de... Ese es el planteo general de la novela. A mí me gustó porque me permitió recorrer Mar del Plata también, pero me gustó porque los personajes son terribles. Son terribles, hay personajes muy ácidos en la novela, ¿no? Sin perder, como diría el Che Guevara, la ternura, ¿no? Digamos, o sea, que también me parece importante. Sin perder cierta idea de ambigüedad y equilibrio, la novela va contando estas miserias generales. Pero lo que dice Sebastián tiene razón, tiene mucha razón. Leído tiene el clavo cuando dice que Jorge es un poeta pulcro, prolijo, y entonces cuando yo escribí la contratapa del libro, puse perra hidrocefálica, y me dijo, no, pero no pongamos perra hidrocefálica, muy fuerte. Y después se complotó con Celia, que es la editora, que está por ahí. Ahí estás, te tengo vista. Y dice, no pongamos hidrocefálica. Y yo digo, pero esa perra es hidrocefálica. No, porque es muy feo la contratapa. Yo realmente no entendía. Y antes de venir para acá, puse en mi Facebook la contratapa, corté y pegué la contratapa en mi Facebook con la tapa del libro. Me automáticamente la saqué de mi Word y donde la había escrito y la pegué. Y me manda un mensajito de WhatsApp, Celia, che, en la contratapa, ¿quedó o no quedó que la perra es hidrocefálica? Y yo digo, ¿qué carajo pasa acá? No, porque me escribió Jorge, que tiene esa duda. Claro, yo había escrito el texto y lo había pegado y no tenía la corrección que entre autor y editor le habían sometido al contratapista, en este caso yo. Claro, y entonces yo, no, pará. Que ustedes se comploten para hacer esas boludeces, vaya y pase, pero que lo vengan, porque Jorge había visto en mi muro, ahora vengo a hacer la denuncia acá, adelante de todo el mundo, que decía perro hidrocefálica. Y entonces le había picado la duda, porque Jorge todavía no tenía el libro. Entonces Botonio fue con la cana y le dijo, che, ¿cómo es la cosa? Y entonces le dije, no, yo corté y pegué el texto sin la corrección. Ah, no, está todo bien, pues somos todos amigos. Bueno, está todo bien. Ese nivel tiene la novela. Ese nivel de detalle tiene la novela. Ese equilibrio, esa fuerza tiene la novela. Por eso se las quiero recomendar. No me acuerdo qué pregunta te iba a hacer, me encantó la novela. Yo tenía otra pregunta, pero ahora cambio por cómo vamos. Que era hace poquito, hablando con un poeta de acá de la ciudad, le preguntamos si escribía narrativa. Y él dijo que no, porque tenía miedo o sea, sentía una incapacidad de poder hacer en la narrativa lo mismo que hacía con la poesía. Citó dos ejemplos de narradores que a él le gustan. Uno es Borges y el otro es Alejo Carpentier. Que esa sería su intención de lograr como narrador por cómo trabaja la poesía. Y esa es la pregunta un poco complicada que te quiero hacer,
porque mayormente vos sos poeta y la narrativa es como una incursión, que por ahí es definitiva y por ahí te quedás en este lado, pero ¿cómo fue la relación entre los dos? Por ahí, digamos, me siento más como... Bueno, mi poesía es medio narrativa también, es como una mezcla ahí, ¿no? Es una poesía narrativa. La verdad que el género de la novela me parece difícil. Hay gente que entiende que, o la clásica enumeración es que se empieza escribiendo poesía no se puede, se va al cuento no se puede y se termina la novela. Digamos, es una cosa media clásica, ¿no? Pero en mi caso me parece bastante arduo escribir novelas. Tal vez, o el tipo de poesía que escribo me sale más natural, lo que pasa que por eso también es como para desconfiar, ¿no? Porque uno debería desconfiar de su habilidad, digamos, donde uno cree que se mueve bien, tal vez hay que desconfiar ahí, porque si sale demasiado fácil puede haber una trampa. Pero yo, digamos, más allá de que si es narrativo o poesía, entiendo que el texto tiene que tener expresión, el lenguaje tiene que expresar. Comunica obviamente el lenguaje porque una novela comunica, pero tiene que tener como una densidad expresiva porque el lenguaje en definitiva termina siendo eso. Entonces me gustaba como escribir la novela y aprovechar las oportunidades que me da la novela para tratar de meter algo que tiene que ver con la poesía, con el espíritu de la poesía, no que tiene el texto no es que tiene poemas dentro de la novela, pero con lo que sería como el espíritu del lenguaje poético, que incluso se puede aplicar en los escenarios o a los diálogos, que uno trabaja como la ambigüedad o las cosas que están dichas y no dichas, y obviamente siempre el terreno de la ficción, digamos, uno toma de la realidad pero está como distorsionado eso ahí. No es la realidad. Tomás cosas, digamos, el otro día le decía a Sebastián, le digo, la realidad es una mina de oro, le digo, porque todo sale de la realidad. Creo que la realidad es como más potente que los propios mundos imaginarios o la ficción, o tal vez hay un cruce ahí, pero la realidad está todo, por lo menos a mí me sirve, o lo trabajo así. Y bueno, más o menos era, no sé si te respondí. Juan decía de los personajes, particularmente, por ahí no es lo que mueve la novela, los dos personajes que a mí más me gustaron, que en realidad no es en sí los personajes, sino la relación que se construye entre los personajes, que son dos hermanos. Me parece que de las cosas más fuertes que tiene la novela, igual hay que tener una perra hidrocefálica arrastrándose por las paredes, ¿no? en una novela y sostenerlo. Hay dos hermanos que tienen una relación muy compleja y muy hermosa que se construye a través de el abogado, ¿no? Porque casi que para comunicarse entre ellos usan al abogado. Y es una relación enfermiza y totalmente dependiente, que a mí es una de las cosas que más me gustó. ¿De dónde salieron esos? ¿Eso es invención pura? No, eso es parte de la realidad, digamos. No eran son las dos personas que yo conocí cuando trabajaba en un estudio que atendía, como decía Juan, de tarjeta de crédito. En realidad atendía deudores de una tarjeta de crédito. Y bueno, la gente venía todo el tiempo y me contaba historias. Y esa fue una época bastante prolífica porque me contaban cosas interesantes, digamos. La gente siempre te cuenta cosas interesantes, lo que pasa es que hay que como afinar el oído. Todo el tiempo alguien tiene algo para contar. Pero la cuestión me parece es no que te cuentan, sino estar en sintonía con lo que te cuentan. Y ahí como captás, porque si no la gente, o sea, uno escucha cosas y pasan. Y por ahí te dijo algo importante, si uno está en estado como de alerta. Y yo en ese trabajo estaba como en ese estado de alerta. Trabajaba todo, pero yo creo que de ese trabajo escribí un libro de poemas a partir de estar ahí, que se llama Nielsen, que tuvo un premio municipal, acá un premio de poesía, y los dos hermanos que son personajes de esta novela. Y eso pasó que esa gente la conocí hace como 15 años o más, porque la empecé a escribir hace 10, pero hace más todavía que los conocí. Y sí, eran muy particulares.
Y bueno, y no sé si, qué sé yo, lo de la realidad es, hay cosas que en esa relación hay cosas sacadas, así como de la realidad. Después, bueno, uno tiene que inventar, porque tampoco, es como, la realidad como que te da el germen, y después tenés que trabajar sobre eso y ahí es como que se dispara. Pero sí, esos fueron dos clientes. Abrimos al público si quiere preguntar algo. Es una realidad que en realidad es una parodia, todo el tiempo es una parodia de la novela, que la segunda parte te queda mucho más claro hacia dónde va el humor. Sí. ¿Van a comprar el libro? Sí. ¿No más? ¿Por qué se llama El Matemático? ¿Por qué se llama el matemático? Mira, ese es bueno, sí es bueno. Sí, a mí los títulos son una cuestión. Es algo en lo que pienso bastante. Hay títulos de mis libros que me gustan y lo veo en los títulos de los demás. Por ahí cuando el libro está y tiene cierto prestigio, uno no se lo plantea eso, ¿no? Porque digamos, uno tiene una novela que ya viene con el prestigio de estar publicada y la historia que cuenta la novela, y ese título por ahí no nos suena raro. Hay grandes títulos. A veces los títulos son malos también. Básicamente era porque el personaje en un momento, cosa que podría hacer muchos padres de familia, a la noche se ponía a hacer cuentas de la economía familiar, digamos, ¿no? Y después de que leí la novela y ya estaba en edición, me puse a leer un poema de Casas, pero la novela ya estaba en la imprenta, que decía que en un poema, Fabián Casas dice que el padre de él un día lo vio hacer cuentas en un viejo escritorio para sostener la economía, la matemática de la economía familiar como si fuera una pyme, dice. Y era un poco eso, digo, claro, bueno, es eso. Era porque el personaje en un momento se empieza a sacar cuentas. ¿Qué era lo que hacía? Digamos, él cuando en su trabajo cobraba deudas, sacaba cuentas, qué sé yo. Y después lo empieza a hacer él mismo en su propia casa y lo hace de noche. Entonces básicamente era el título. Pero sí, a veces yo creo que yo estoy conforme con el título. A veces es difícil porque uno tira un título y después como que queda... por ahí no tiene que ser muy espectacular, a veces no decir mucho, no ser muy literario, qué sé yo. Hay toda una cuestión con los títulos. Podríamos hablar horas de eso, de encontrar un título. Hay un tema ahí con el título que es bastante puntual, que tiene que ver con esta escena, pero también con la especulación oculta que todos realizamos en nuestras vidas privadas. Y la novela tiene esa doble faz, ¿no? La vida pública, monolítica del abogado, y después cómo tiene una otra vida en privado, ¿no? Que solo comparte con él mismo, y cómo colisionan esas dos vidas. Me parece que eso es lo diurno y lo nocturno, la especulación y lo social, que siempre se presenta pulcro, digamos. Y después hay otra cosa que también funciona en el título, y es que la matemática es algo diurno. Entonces había como cierto oximorón, ¿no? ¿Cuál es la matemática que todos conocemos? Y la que se hace en el aula, la que se hace con el contador, etcétera. Pero hay otra matemática, que es una matemática de la especulación, de la neurosis, privada, dolorosa, o por lo menos con algunos dejos de angustia, que se hace a la noche, ¿no? Parece que mi explicación de tu título es bastante mejor que la tuya. Es convincente. Bueno, no sé, si no hay ninguna pregunta más. A ver. Una pregunta. Porque bueno, viste cuando se habla... Cuando se habla, viste, de la noche es como una especie como de universo así abstraído obviamente del día, pero es como que, bueno, imagino cómo es la vida también de alguien que está escribiendo una novela y cómo es el paralelo, ¿no? Estaba pensando eso, cómo sería
en tu caso, llevar esos dos mundos, ¿no? Uno en una mano, otro en otro, no sé, ir arrastrando eso. Y en un momento, y si hay algún momento donde obviamente debe haber como una intersección o un feedback entre los dos, esos planetas. Y nada, eso, si tenés alguna reflexión de eso, porque el mundo de la novela o de la poesía, no sé, parecería tener como unas reglas ahí dentro de esa especie como de universo, ese globo, y la vida tiene otras, y a la vez esa interacción, ¿no?, entre estos dos planetas, ¿no? Porque algunos personajes van entrando y saliendo, no sé, o van intercambiando esos dos planetas, esos dos mundos. No sé si se entiende mi pregunta, pero la planteo. A mí me cuesta a veces seguirlo. Bueno, Matías, para lo que yo no sé te va a gustar lo que voy a decir, es uno de los, creo, el mayor artista plástico acá en Mar del Plata y uno de los grandes artistas plásticos de Argentina y, por qué no, del mundo. Yo te comentaba recién, le hablaba de él. Y bueno, me cuesta a veces seguirlo a Matías Dubil y... un cuadro, recién fue un cuadro, ¿no? Recién fue un cuadro. Y hablamos mucho con Matías y con su hermano Bernardo de literatura. De hecho, hicimos un viaje hace poco que te contaba al sur. Te estás escapando un poquito. Me estoy escapando, pero tiene que ver con la experiencia. Digo, y era un viaje así como de pesca al sur, pero era por la experiencia de ir con Matías y hablar de esto, sí, de los mundos y de la noche. Y a veces un poco, no sé si voy a responder tu pregunta, pero sí, a veces uno siente como hay como una inadecuación. La realidad, uno está en la realidad acaparado con su trabajo, qué sé yo, sus afectos, que bueno, a uno lo contienen y después uno tiene otra cosa. Que a veces es como un lugar medio solitario también, pero no, porque es como que, no porque lo haces solo, sino porque vos estás el matemático nocturno que estás solo, es porque es necesario el apartamiento, si vos querés, para, no sé, como puede ser para, o te pones a pintar o a crear o a hacer algo, un objeto artístico. Te tenés que correr un poco. Y a veces, digamos, el otro mundo es como que, bueno, no se entiende muy bien qué está pasando ahí, digamos, las personas, los afectos, qué sé yo, es como que quedas corrido y bueno, tal vez eso se ve reflejado. Pero me parece que sí, como para tener ganas de escribir algo tiene que haber como una inadecuación de la realidad, y supongo que para crear cualquier cosa tiene que haber como un inconformismo, un grado de inconformismo que sí, bueno, ¿por qué voy a agregar algo nuevo? ¿Por qué voy a agregar un objeto nuevo? No sé si respondí tu pregunta, Mati, pero... Y sí, más o menos sí. ¿Te mató? No sé, porque en realidad, claro, quería ir un poco más como a ese intersticio, la intersección. Claro, ¿entendés? Así, si eso realmente conforma, si existe, ¿entendés? Si conforma un universo, un multiverso, digamos, un portal así. ¿La novela decís? Claro, las novelas, sí. Para mí la novela está escrita en ese lugar. Claro. Exactamente de ahí es donde surge la novela, ¿no? Y la perra y los personajes que decía Sebastián habitan ese lugar que no permite que los otros dos lugares, que lo privado y lo público, estén en equilibrio, los desequilibra todo el tiempo. De hecho, una de las escenas que a mí más me gusta de la novela, no es la que más me gusta, a vos te gusta porque te quedó bien, y entonces viene y dice, che, tengo la novela del cumpleaños, hay un cumpleaños en un momento, lo invitan al abogado, el abogado va, y suceden una serie de cosas grotescas en el cumpleaños, pero siempre como en sordina, como decía Sebastián, la forma en la que está narrado es muy interesante, ¿no? Es muy prolija, pero es una cosa grotesca, y ahí se ve eso, ¿no? Cómo el abogado va a ver a su cliente o a su potencial cliente ya en plan familiar, y ahí se empieza como a descascarar toda esta cuestión del equilibrio, digamos. Que después en la segunda parte de la novela eclosiona. Sí, la novela está escrita
en esa tensión, justamente, ocupa esos espacios, ¿no? Los espacios que no se pueden terminar de definir en un mundo o en otro. Está muy bien. No lo que yo lo que pregunto. No, ya sé. Yo suponía que tenía que estar bien, pero bueno, me cuesta seguirlo, Matías. Así que bueno, si estamos aplausos. La novela está arriba. Gracias a todos por venir al Gran Pez que organiza la feria, a Juan por haber venido a Buenos Aires, a Celia también con la editorial y bueno, por la edición, así que bueno, estuvo bien. Muy bien. Gracias, Bien. muchachos. ¿Sufriste? Te salvó la última punta. Juanes. Muy bien, espectacular. Multiverso y El multiverso está bien, pero no son así, está escrito bien. Hiciste quilombo con el teléfono. Encima hago quilombo. Soy impresionante.